Muy buenas a todos, bienvenidos a este video en donde vamos a ver cómo encontrar la derivada de una función, en este caso la derivada de la función del seno. Y más que ver cómo encontrarla es saber cómo es la demostración de la derivada de la función seno. En este caso, la función que queremos demostrar es seno de x y sabemos que por fórmulas podemos encontrar de manera directa que la derivada del seno pues es el coseno de x. Este término de aquí me va a indicar la derivada f' de x. Entonces, pero sin aplicar esa fórmula, ¿cómo es que sabemos que la derivada del seno es el coseno de x? Bueno, pues existe una teoría detrás de toda esta eh, técnica de derivación, en donde se basa en aplicar el concepto formal del límite a la derivada, y con eso vamos a demostrar esta función, la derivada del seno de x. Entonces, aplicando el concepto de límite, sabemos que es f' de x, que es la derivada de x. Esto es igual al límite de una función. Vamos a poner la función. Primero escribo la función, límite de f de x más el incremento de x menos f de x sobre el incremento de x, cuando el incremento de x tiende a 0. Entonces, esa es la definición formal de derivada. Ahora, aplicando esta función con el seno de x, lo que queremos es encontrar pues esto de aquí, ¿no? Coseno de x. Vamos a sustituir ese seno de x, lo vamos a sustituir aquí y lo vamos a sustituir acá. Entonces, ¿cómo hacemos estas sustituciones? Bueno, pues evaluamos que el seno de x más el incremento de x, que es la evaluación aquí, la sustitución ahí, menos el f de x. F de x sabemos que es seno de x. Entonces lo escribimos así, menos el seno de x. Y todo esto va a estar dividido entre el incremento de x. Muy bien. Ahora, necesitamos aplicar aquí una de las propiedades de los senos cuando tenemos dentro del argumento. Recuerden que el argumento es lo que está dentro del paréntesis. El argumento del seno es una suma. Cuando el argumento del seno es una suma, podemos escribirlo así. Tenemos que seno de a más seno de a más b es igual a el seno de a multiplicado por el coseno de b más el coseno de a, que va a estar multiplicado por el seno de b. Esta es una de las propiedades importantes que podemos utilizar para separar y desarrollar esta parte de aquí, ¿sí? Entonces, si sabemos que podemos decir que a, pues a puede ser x, y podemos decir que b pues es el incremento de x. Entonces, visto desde este punto de vista, podemos reescribir nuestra expresión quedándonos como seno de x, que va a multiplicar al coseno del incremento de x, menos, en este caso es es más coseno de x, muy bien, más coseno de x por el seno de x, del incremento de x, perdón. Muy bien. Una vez que tenemos esto, toda esta partecita de aquí corresponde solamente a este término de aquí, ¿sí? Nos falta agregar esta parte de acá. Entonces, aquí ahora sí llevamos menos seno de x. Y todo esto va a estar dividido entre el incremento de x. Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer, o que podemos hacer, pues es agrupar términos en favor de agrupar los términos que tienen el seno de x y seno de x. ¿Por qué los del seno de x? Porque son los de la función original, que es seno de x. Entonces, vamos a agrupar esos términos, y agrupando esos términos
en favor del seno de x, esto nos queda como seno de x por coseno de incremento de x menos el seno de x, más el coseno de x que multiplica al seno del incremento de x, todo sobre incremento de x. Muy bien. Entonces, podemos separar de aquí, podemos separar estos términos, podemos separar estos de aquí con estos de acá, ¿sí? Y esa separación pues nos da lo siguiente. Seno de x por el coseno del incremento de x menos el seno de x, todo esto entre el incremento de x más el coseno de x por el seno de x, seno del incremento de x entre el incremento de x. Muy bien, entonces una vez que tenemos esto, pues el primer término, este de aquí, lo podemos factorizar y nos va a quedar esto como el seno de x, que va a multiplicar al coseno del incremento de x menos 1, ¿sí? Entre el incremento de x, y pues el otro quedó igual, más el coseno de x por el seno del incremento de x sobre incremento de x. Muy bien, entonces recuerden que aquí estamos aplicando el concepto de límite. Aquí antes de cada operación pues traemos arrastrando cuando el límite de x, límite del incremento de x tiende a 0, pero todavía no aplicamos el límite. Entonces ahora sí vamos a escribirlo. Vamos a escribir esos términos en función de el incremento, de cuando el incremento de x tiende a 0. Ponemos límite del incremento de x cuando este tiende a 0 de el seno de x por el coseno del incremento de x menos 1. Todo esto entre el incremento de x más el límite del incremento de x cuando este tiende a 0 del coseno de x entre el seno del incremento de x por el seno del incremento de x entre el incremento de x. Muy bien. Y aquí lo siguiente que vamos a hacer es aprovecharnos de límites especiales, como lo son los siguientes. Conocemos que el límite de x cuando este tiende a 0 del seno de x entre x pues es igual a 1. Este es un límite especial conocido. Si no lo conocen, por ahí búsquenlo. Este límite es muy famoso, muy común en la aplicación del límite de funciones trigonométricas. Y también tenemos el límite de x, ¿qué dice aquí? Está. Del límite de cuando x tiende a 0 del coseno de x menos 1, donde todo esto es el argumento, sobre x igual a 0. Estos son los dos límites especiales que vamos a utilizar o en los cuales nos vamos a apoyar para darle solución a esto. Observen. Si estoy diciendo que el seno de x entre x, o sea, el argumento es igual al denominador, pues ese límite me va a dar 1. Y observen que de este lado tengo que el argumento del seno es incremento de x y el denominador es incremento de x, o sea, son iguales. Entonces, toda esta parte se hace 1, ¿sí? Toda esta parte se hace 1. Y de este lado tengo el coseno de x menos 1 entre x. Acá tengo el coseno de incremento de x menos 1. Pero observen que este es como si fuera x y x, ¿sí? Por lo tanto, toda esta parte de aquí, pues se va a hacer 0. Y eso da cuando nosotros aplicamos el límite de x cuando este tiende a 0. Y en este caso lo estamos aplicando cuando tenemos el límite del incremento de x que tiende a 0. Es decir, este paso se hace cuando aplicamos el límite. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos eso, ya nuestra función nos va a quedar como
el seno de x que multiplica a 0 más ya el límite ya lo aplicamos, ya no lo ponemos, entonces más el coseno de x que multiplica a 1. Y esto va a ser igual a, pues, coseno de x por 1 es igual a coseno de x. Entonces, la derivada que estábamos resolviendo inicialmente, pues era f' de x aplicando el concepto de límite. Entonces, lo que tenemos acá es que f' de x, aplicando todo ese concepto de límite, pues es igual al coseno de x. Y así se comprueba que la derivada del seno es coseno de x, ¿sí? Que es lo que habíamos propuesto inicialmente en este lado. Y esta es la demostración de la función de la derivada del seno de x.